Hoy nuestro encuentro es con Alejo Torres para seguir hablando de las dimensiones, de las 13 dimensiones, pero esta vez lo vamos a hacer desde el lugar práctico, desde el lugar de cómo podemos con esta información conectar con lo que está pasando realmente en nuestras vidas. Lo que ha pasado en Colombia en esta semana, que ha dejado a muchos desde un lugar de desolación, de tristeza, de dolor, con todo perdido, con las familias que no se saben todavía en estos momentos qué ha pasado. Hola, Alejo. Y Alejo, como sabemos, es también limpiador. Tantas almas han quedado preguntándose qué pasó con ellas. Alejo nos viene a contar. Hola, Alejo. Hola, ¿cómo estás, Juana? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Yo bien, por acá. Bueno, me alegro. Yo contando de este trabajo que tú haces, que es de lo que nos comentabas la vez pasada, de limpiar las energías, especialmente en este momento donde Colombia ha pasado por una experiencia tan dolorosa, una experiencia que muchas almas seguramente han regresado al hogar, pero no han regresado desde ese lugar de comprensión y de luz, sino ese lugar de asombro, de dolor, de tristeza, de haberse ido sin haberse despedido de sus seres queridos. Y mi pregunta en este momento para ti, después de haber hecho este recorrido de las 13 dimensiones, es cómo desde nuestro lugar podemos ayudar. Bueno, mira, lo que comúnmente hacemos, cada uno desde nuestras habilidades y especialidades energéticas, es mandar mucha luz a las familias afectadas, a las almas afectadas. A ver, no todos tenemos la misma capacidad ni la misma responsabilidad energética en estos casos. Por ejemplo, mi médico acupunturista, ella se llama Amparo. Ella, en las noches cuando ya llega a su casa y hace su meditación para descansar, le sucedió en el terremoto de Venezuela y le sucedió aquí también. Ella es uno de estos médicos que hace viajes astrales y contacta a las almas que quedaron allá, que en este momento necesitan como orientación, ¿sabes? La mayoría de personas que mueren en una situación de estas no se dan cuenta que murieron, siguen teniendo el miedo del terremoto, de la sacudida, siguen en esas. Entonces, Amparo, por ejemplo, que es una persona que tiene también habilidades importantes, ella logra ir allá y conectar con estos seres y empezar a decirles que ya fallecieron, que se organicen y que pasen a la luz. Así hay, yo lo llamaría como varias brigadas, ¿sabes? O sea, hay mucha gente que medita, que se conecta, que Oración. ora. Sí, las oraciones son importantísimas en este caso, que trabajan desde cada una de sus creencias para pedir porque se eleve la energía en estos lugares. Pero hay que entender también que si bien para nosotros es aterrador, ¿sabes? Para nosotros es algo que nos muestra la impotencia del humano. Para la Madre Tierra esto es un momento de como de acción para poder cumplir con una situación de compromisos de almas. O sea, ella colabora con la finalización del contrato de las personas que fallecen. O sea, es bien complejo de entender, pero eso que decían las abuelitas de nadie se muere la víspera, eso es cierto. Es muy doloroso para nosotros los vivos, es muy doloroso para los que nos vemos afectados porque perdimos algún familiar, un ser querido, por montones de cosas y de situaciones. Se vuelve algo verdaderamente angustiante, ¿sabes? Se vuelve algo desolador, se vuelve algo de sufrimiento total, pero cada una de las personas que ha fallecido no ha sido por una casualidad. O sea, llegó el momento en que su contrato terminaba. Y esto pasa casi a nivel masivo, ¿sí? Entonces, porque pues uno diría, bueno, pero
porque todos los que estaban en Cali o porque todos los que estaban en Pereira, en Manizales, en el Chocó, porque todos esos firmaron el mismo contrato. O sea, realmente no firmaron el mismo contrato, son contratos diferentes, individuales, pero cada uno de ellos coincidía en el lugar preciso. Cuando hay un accidente aéreo sucede lo mismo. O sea, las personas que están ya con ese, digamos, con ese compromiso de almas, ya llegan y se reúnen en esta situación y sucede o el accidente o el terremoto o la catástrofe volcánica, cualquier cantidad de estas cosas, ¿sabes? Nadie se va porque, ups, o sea, me equivoqué en el contrato y sucedió esto, estuve en el lugar que no era. Y de ahí salen muchas historias que uno escucha que dicen, no, mira, es que yo tenía que subirme a ese avión y no me subí, yo tenía que estar en Cali, no estuve, yo iba para allá, no sé cómo salir de entre los escombros, ¿sí? O sea, una cantidad de cosas que uno dice, esto es increíble, gente que dura días en los escombros y sale viva todavía. Todo esto tiene que ver muchísimo con este contrato que nosotros hacemos antes de venir acá. El detalle importante es mandar como mucha buena energía, ¿sabes? Como mucha luz, como conectarse sinceramente desde el corazón, no desde la lástima ni desde el dolor, sino desde la elevación energética que se puede tener en amor. Eso no quiere decir que no duela, ¿sí? Eso no quiere decir que no haya una sensación de sufrimiento, pero no tenemos que mandarles a esas almas esa energía. Tenemos que mandarles la energía de estás bien, o sea, pasa a la luz, ya encontrarás verdaderamente las razones, ya las entenderás claramente, pero por el momento pasa a la luz. Sí, entonces, así como mi médico Amparo logra llegar allá en estos viajes astrales, y como te digo, hay ciertas brigadas de estas personas que lo hacen. Nosotros podemos enviar esa buena vibración hacia este lugar. Sí, podemos, pues claro, las noticias son impactantes, el dolor es impresionante, el sufrimiento, pero tenemos que recomponernos de él. Tenemos que recomponernos, elevar nuestra energía y pedir verdaderamente que estos seres encuentren su camino hacia la luz rápidamente, que se abran los portales para cada uno de ellos y que pasen a la luz rápidamente, sin cuestionamientos, ¿sabes? O sea, que las respuestas las van a tener allá. ¿Sí? Entonces es una situación difícil de entender porque es un movimiento de la madre tierra. Es difícil un movimiento de entender. del alma de cada uno. Exactamente, es difícil de entender también que lo único que tenemos garantizado es que vamos a morir. Sí, o sea, nosotros nos debieron enseñar a reconciliarnos muy bien con la muerte. Hubo una época en que la humanidad hacía eso y como te digo, era una fiesta. Pero nosotros literal, hoy por hoy tenemos mucho miedo de morir porque nos apegamos mucho. Somos muy aferrados a esta vida, a este cuerpo, a las experiencias, a la casa, al edificio, al carro, a todo este tipo de situaciones. Y cuando fallece alguien cercano a nosotros o alguien querido o conocido, o simplemente cuando suceden este tipo de cosas, nosotros consideramos que no eran como justas, ¿sabes? Aquí no se trata de justicia. Aquí se trata de que se cumplió un contrato y se terminó. Se trata de que el alma que cumplió su contrato cumplió también con su misión. O sea, su misión, por más que creyera que venía más acerca de su misión, ya se había terminado. Y al haberla terminado, bien sea en conciencia o en inconsciencia, ya llegaba el momento de pasar, de trascender hacia el lugar y de volver a casa. Esto nos ayuda a entender ese proceso que es en conciencia, de vivir en conciencia. Lo decía, por ejemplo, aquí está Laura, soy Laura Maya, que lo dice: en cualquier momento te cambia la vida, inmediatamente en su cuenta de Instagram, te cambia la vida de un segundo a otro sin saber por qué. Y lo que hay que recordar es entregar el amor.
dar todo lo que somos a cada uno para estar preparados, porque un día te cambia absolutamente todo. Podemos hacer un ejercicio aquí que dirijas tú, conectarnos con el corazón, hacer esa mensaje de amor, mensaje de enviar a la luz a aquellos seres que todavía en Colombia están, no solamente en Colombia, pueden estar en cualquier lado en este momento, cuando por alguna circunstancia la vida termina en un momento determinado. No hay tiempo para, como decía yo antes, no hay tiempo para decir adiós, no hay tiempo para hacer todos esos cierres que necesitamos hacer en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestro espíritu, energéticamente. ¿Podemos hacer algún ejercicio en este momento, Alejo? Pues mira, este es un momento todavía muy álgido, hay mucho sufrimiento, mucho dolor. Sí podríamos conectarnos, pero no garantizamos que pueda pasar después con cada uno de los que nos conectemos. Te explico. ¿Por qué lo dices? Sí. Es que pasar a la luz es una decisión de libre albedrío, ¿sí? Entonces todavía hay gente que no, almas pues, que no han entendido lo que ha sucedido y están como pidiendo algún tipo de orientación. Cuando tú llegas corriendo energéticamente, viajas en el astral, llegas corriendo, pides que se abran los portales que de hecho están abiertos, pero le dices a la persona, pásate, pásate, pásate. Esto es como si siguiéramos en el estado de alarma del terremoto. Sal, corre, corre, ve, va. Entonces las almas se pueden angustiar mucho más, ¿sí? Aquí hay que llegar de una manera muy sutil, muy tranquila, y si logramos, o si alguno de los que está aquí conectados logra visualizar lo que está sucediendo allá, el impacto energético puede ser muy grande también, ¿sabes? O sea, la persona, digamos, no sé, yo me conecto, quiero ayudar, quiero estar como dispuesto en mover esa energía, y en el viaje astral que organicemos en este momento, llegamos allá como sin ninguna preparación y decimos, vamos a ayudar. Lo que podamos sentir, percibir, visualizar, se nos puede quedar a nosotros. Entonces la tristeza, el dolor, imagínate que encuentres a un desencarnado, a una mamá con su hijo, pero su hijo todavía en los escombros vivo y la mamá ya fallecida. Situación crítica. Y llegues tú a decirle a la mamá, mira, ya tienes que pasar a la luz. Ella te va a decir, no, mi hijo, yo me quedo con mi hijo. Yo me quedo con mi hijo, necesito que salves a mi hijo, necesito que te conectes con mi hijo. Y si tú no tienes la preparación para manejar desde la neutralidad esa energía, muy seguramente vas a quedar con el dolor de esa madre para ti. Y entonces después vamos a tener que hacerte una terapia importante para que puedas liberar ese dolor, ¿sí? Entonces, yo considero siempre que lo más prudente es hacer este ejercicio de sintonizarte desde tu tranquilidad, con la luz, con el amor, y mandar esa luz que se irradia a través de tu corazón. No ir a conectarte allá directamente, porque, pues, como te digo, para eso hay brigadas, hay gente especializada en este tipo de cosas. Yo ayer estuve hablando con Amparo y con su esposo, que es Sebastián, estuve hablando con ellos, chateándonos, les dije, mira, yo creo que van a tener que ir esta noche, prepárense. Hay diferentes tipos de niveles de ayuda energética. Esto es una organización muy bien montada, en la que uno termina cayendo ya cuando le dicen, mira, hay que prepararse. Y les digo una cosa a todos los que están acá y todos los que ven estos videos, nosotros tenemos una misión especial. Esto es apenas el principio, esto es... Haz de cuenta, nos estamos invitados a un momento muy especial en la humanidad. No es un momento fácil, no es, mejor dicho, una celebración espectacular ni nada de esto. Es un momento muy complejo para la humanidad. Es un momento en el que la Madre Tierra va a colaborar con un ejercicio que, si lo ves en los libros religiosos, lo denominan el Apocalipsis, ¿no? O sea, el final de los tiempos, que no es ningún final de los tiempos, sino es un renacer. Pero para eso hay que hacer una serie
de movimientos, algo que hemos denominado la purga. Esto no es que tú seas bueno, que seas malo, que seas regular y que entonces ahora vaya a pasar algo que se lleve a los malos, a los buenos. No. Pero la madre tierra se está sacudiendo y la gente está siendo llamada a pasar a la luz, ¿sabes? Hay muchos que se están quedando en la oscuridad porque no ha llegado la información adecuada para ellos, y a esos los vamos a ayudar. Y los vamos a ayudar en el momento en el que ellos quieran dejarse ayudar, ¿sí? Entonces, de todos modos, hay una lista como de brigadistas. Haz de cuenta, el 911 en Estados Unidos, oye, me ven energéticamente a hacer este tipo de cosas. Y como te digo, a Amparo y a Sebastián les dije, prepárense, la que viaja es Amparo, Sebastián es el que la cuida en su meditación, porque Amparo podría llegar a quedarse allá, ¿sabes? O sea, o podría llegar a salir de allá muy desencajada, y ella es una profesional en esto también. Entonces, hoy que los fui a ver, o sea, anoche Amparo fue, Sebastián la cuidó, Amparo ayudó una gran cantidad de personas, me dijo que había visto a otros de nosotros ahí trabajando. Yo estuve solo supervisando por arriba que ninguno se fuera a quedar. O sea, yo fui como encargado de que el grupo brigadista volviera, ¿sí? Yo no fui a ayudar ningún alma a pasar, porque estos grupos estaban ayudando a pasar almas. Yo fui encargado como de mi grupo, más o menos así. Y cuando despertamos esta mañana, fue muy interesante, porque lo primero que me dijeron es, sigue alerta, pero revisa tu grupo. Y cuando yo iba para mi consultorio, Amparo tiene su consultorio más o menos a 5 cuadras del mío. Cuando yo iba para mi consultorio, apenas iba a llegar a mi consultorio, me encontré, yo iba en mi moto y caminando venía Sebastián, su esposo. Y yo lo miro, nos saludamos y yo lo vi la mitad de él desencajado. ¿Cómo estás? No, muy bien, no sé qué. Le dije, hey, ¿a qué horas almuerzan ustedes? No, a la 1. Les dije, listo. Yo paso a esa hora de almuerzo y lo reviso. Y efectivamente los dos estaban desencajados. Sí, o sea, tenían que es desencajado. Su flujo energético llegaba, o sea, pasaba por corona, tercer ojo y garganta, y ahí se desviaba. Es decir, sus cuerpos energéticos no pudieron entrar adecuadamente anoche por el impacto que tuvieron ellos allá, Amparo allá y Sebastián cuidándola, ¿sí? Entonces, a la 1 de la tarde estuve yo en el consultorio de Amparo y los estuve ayudando nuevamente a encajar en ellos mismos para que su flujo de energía siga igual y ellos primero no se traigan nada pegado, ninguna mala energía por ahí, porque en estos eventos hay tanto ángeles como demonios por ahí rondando. Los demonios están cogiendo mucho miedo. Entonces, si uno va y se conecta de pronto mal, lo que puede hacer es coger el miedo, como te decía, el miedo de esa mamá que no te corresponde. Y segundo, ellos no se queden por fuera, porque si se quedan por fuera, una parte de su cuerpo se dejan de cargar energéticamente. Y si te dejas de cargar energéticamente, empiezas a desgastarte. Es como si tuvieras un drenaje abierto y la energía que entrara en ti no fuera suficiente como para compensar la energía que sale. ¿Sí? Entonces, este tipo de ejercicios, no, ahí sí, no los haga en casa, hágalos bajo la supervisión de un adulto responsable. Todas las advertencias que hay, salvo que lo que hagamos nosotros sea conectarnos con los ángeles o con los seres de luz en los que nosotros creamos, que están allá elevando la energía. Ahí sí nos podemos conectar. Eso lo puedes hacer en una meditación, o lo puedes hacer en una oración, o puedes poner tu mano en el corazón y mandar luz para allá. Sí, eso sí se puede hacer, porque eso no te conecta directamente. Sí, esa pregunta iba porque en este momento hay muchos grupos que dicen reunámonos a las 6:30 de la mañana, hacemos meditación, hacemos una sola intención, y tú sabes que la intención es súper poderosa para llegar a conseguir realmente lo que quieres, y más cuando se hace en grupo, porque es como si fuera potencialmente. La pregunta es,
hay que tener cuidado también con esos grupos que se están Sí, uniendo. sí, hay que tener precauciones. Yo no diría un cuidado de alerta importante de alarma, pero hay que tener precauciones porque hay que saber que lo tienes que hacer por intermedio de una energía angelical o superior o de guías o de maestros conectada directamente con la luz. Es como ayudar a potencializar a través de ellos el trabajo hacia los demás, ¿sí? Para que no entres en contacto directo con el dolor y el sufrimiento que hay en este momento en esas zonas, ¿sí? Y eso lo tenemos que entender y seguramente lo tenemos que entrenar y seguramente muchas de las personas que están conectadas acá y que ven estos videos, pues literalmente tienen las habilidades para lograr hacer este tipo de trabajos porque lo que se viene es más grande, ¿no? Lo que se viene es mayor y sí, efectivamente hay que tener todas las precauciones y todo el entrenamiento adecuado a nivel energético para que tus tres cuerpos, es decir, tu alma, tu mente y tu cuerpo físico, no se vayan a desincronizar y que vayas a tener un problema de pronto posterior simplemente por querer ayudar. Muchas veces abstenerse de hacer algo que tú no sientes verdaderamente en el corazón como una expansión de corazón. Siempre recuerda eso. O sea, aquí no se trata de, wow, qué dolor el que siento, yo quiero ayudar, porque eso es como desde el sufrimiento, ¿sí? Aquí se trata de decir, ven, me voy a reunir con este grupo a elevar la energía del lugar con una intención manejada a través de los seres que saben manejar eso. Siento esa expansión, lo hago. Siento compresión, sigo sintiendo como presión en el pecho, como dolor, como sufrimiento, no lo hago. No se trata de que nosotros mandemos energía, no se trata de que volvamos la tierra a un Edén. Se trata literal de que nosotros podamos elevar la energía desde nuestra energía elevada que canaliza la energía adecuada. ¿Sí? Nosotros somos intermediarios, eso tiene que quedar supremamente claro. Intermediarios para los demás. Somos literal protagonistas de nuestra propia vida y responsables además de nuestra propia energía. ¿Sí? Pero no somos responsables de la energía de los demás, no somos responsables de las decisiones que los demás tomen, estén encarnados o no estén encarnados. Y tenemos que respetar sus procesos. ¿Sí? Entonces, ahí hay que saber. Y estos grupos muchas veces lo que hacen desde... Bueno, es que lo que pasa es que en los grupos hay de todo, ¿no? Sí, hay grupos que tienen a un ser verdaderamente iluminado a la cabeza y orienta muy bien las cosas. Y hay grupos que tienen a un supuesto ser iluminado a la cabeza y pues ese no orienta también las cosas. Entonces, muchas veces uno no sabe si el maestro que tiene uno en este grupo a la cabeza es más bien un vampiro energético y uno de estos falsos gurús y están tratando de tener inclusive más seguidores, o sea, aprovecharse del momento y del dolor y del sufrimiento de los demás. Entonces, hay que sentirlo, hay que sentirlo aquí. Si yo te digo a ti, Juana, mañana conectémonos 6:30 de la mañana, 6:30 de la mañana, yo me quedaba duro, estaría dormido. Ya te palmas. Pongámoslo una hora más por 10 de la mañana. Si yo te digo conectémonos mañana a 10 de la mañana y hacemos un grupo y miramos cómo ayudamos y todo este rollo, pero tú sientes que no, o consideras que a las 10 de la mañana ya deberías estar haciendo otra cosa, o tienes una idea diferente, Juana, no te conectes. O sea, esto no se trata de creerle a nadie, esto se trata de sentir, de sentir. Tú solita, desde tu sensación, tú puedes decir, a ver, Arcángel Miguel, ayuda literal a toda esta población, eleva la energía, yo pongo mi parte, ¿sí? Hay otros que dicen, como yo hablamos con Azrael en este caso, Arcángel Azrael, dime si yo te puedo ayudar en algo. Mira, tú, cada vez que pasa algo de esto, yo quiero estar allá metido de nariz, ¿sabes? O sea,
yo quiero estar en el viaje astral, pero también quisiera estar en la parte física, ayudando a mover ladrillo y todo este tipo de cosas, ¿sí? Pero muchas veces me frenan y me dicen, no, tú no estás en este momento listo para esta situación o tu responsabilidad, como me pasó con el terremoto de Venezuela. Me dijeron, tú ni cuidas a los que cuidas ni nada de eso, vamos a llevar a tal, me dieron la lista de los que iban a ir astralmente, me dijeron, tú no vas porque Colombia, como estaba en un proceso electoral muy polarizado, pero Colombia necesita soporte energético y tú te quedas soportando energéticamente con tal y tal y tal y tal persona a Colombia. Y yo dije, bueno, a cuenta de que voy a ir a hacer lo que no me corresponde y a descuidar lo que me corresponde. Pero yo lo sentí. O sea, es que yo te digo una cosa, ni comunicándote con los ángeles, ni recibiendo directamente la información de ellos o de Jesús o de María Magdalena, si tú no la sientes en esa expansión de corazón, en esa sonrisa de corazón, sino que sientes una compresión, no la hagas. Si sientes una compresión, no la hagas. Muchas veces en todos estos procesos también hay manipulación energética y hay otros seres que están tratando de que tu energía se dirija hacia otros fines y otros medios. Entonces, lo único que verdaderamente te habla a ti con total y absoluta transparencia es tu sensación en el corazón. Tu sensación en el corazón. Y esa sensación no puede ser ni de lástima, ni de sufrimiento, ni de llanto. Ayer hablaba con una persona muy importante en el mundo energético y también muy importante para mí, ¿sabes? Porque hemos hecho como una muy buena llave y cuando nos encontramos, sea en este mundo o en el mundo astral, digamos que la energía se potencializa muchísimo y logramos llegar a muchas más personas. Ayer hablaba con esta persona y me decía, no he parado de llorar en 4 horas. Y le dije, ¿qué hiciste? Porque ahora estamos hablando y ya no lloras. O sea, ¿qué hiciste? Dijo, no, me tocó meter a bañarme, a bañarme. Y desde el agua pedirle al arcángel Miguel que me quitara la sensación de dolor y sufrimiento. Y le dije, ¿qué te dijo el arcángel Miguel? Me dijo que yo estaba conectada con ese sufrimiento de esas almas que aún estaban vivas, pero que iban a desencarnar. Que estaban tratando de luchar por salir de donde estaban, pero que iban a desencarnar. Y la sensación de tristeza y de dolor fue total. Y ella, ¿qué hizo? Ella finalmente mandó muchísima luz. Sí. Al arcángel Miguel, le digo, arcángel Miguel, llévales luz a estas personas, llévales luz a todos los que están conectados conmigo y llévales paz, llévales tranquilidad y ayúdalos de una vez a trascender si es el momento. Claro. Y mira que me decía, con el agua se fue como alivianando y alivianando la situación. Y ella finalmente ya logró entenderlo y dijo, bueno, es algo que no me corresponde, me correspondía ayudar desde contactar un poco a esas personas, pero le corresponde es a los ángeles ya ayudarlos a trascender. ¿Sí? Y a los guías. Y es que en este momento, pues podemos sentir, o sea, personas altamente sensibles pueden estar sintiendo también esa tristeza y lo que tú dices, hacer ese ejercicio en el agua, soltando, pidiendo al arcángel Miguel que sea él realmente los que tienen mayor experiencia en hacer esos cambios y ayudar a la gente que puedan hacer esa transformación, porque te digo, para mí también llega un momento en que ese dolor que uno ve, esa tristeza, esa angustia, todo lo que está pasando, pues te toca o lo has sentido independiente de no escuchar nada, también lo puedes sentir. Entonces, claro, me encanta que hayas compartido este ejercicio porque puede ayudar montones. Sí, yo te digo una cosa, si a mí me dicen en medio de una tragedia que
que aplique los primeros auxilios a una persona, yo los sé aplicar porque como trabajé en el mundo del petróleo, fui brigadista y estuve en contraincendios, en primeros auxilios, básicamente en esos dos durante muchos años, y aprendí muchas cosas, ¿sabes? Pero si a mí ahorita me dicen, Alejo, tienes que coger para Cali a ver qué logras hacer, yo no voy. ¿Y por qué no voy? Porque es que no hay opción de que yo llegue allá a dirigir una brigada organizada. Yo ya no tengo mi brigada del mundo del petróleo, yo no puedo llegar allá a apoyar, yo puedo llegar allá. Y si no hay nada de organización, organizar y ayudar, ¿sí? Pero ciudades donde ya tienen una infraestructura de trabajando ante la situación, donde ya hay una respuesta de las entidades correspondientes y de la gente con un entrenamiento adecuado, pues yo lo que voy a hacer es estorbar, ¿sí? Entonces muchas veces no entrar en esas dinámicas de salir corriendo a ayudar, ayuda más. A veces entrar en esas dinámicas lo que hace es generar un caos. Y te digo una cosa, eso de que como es adentro es afuera, eso es verdad. Como es arriba es abajo, eso es verdad. Aquí, sí. O sea, en el mundo astral hay brigadas de verdad. Hay equipos de trabajo súper organizados que vienen a este tipo de situaciones. Con una ventaja que tienen ellos, es que ellos saben qué va a pasar. Entonces ellos empiezan a acompañar a las personas desde antes. ¿Sí? Esas personas que cayeron en la desgracia de quedar atrapadas, esas personas que cayeron en el sufrimiento. No hablo yo en el dolor, no hablo yo de los que de una vez, de una u otra forma, solo sintieron el temblor, el susto y ya no supieron más, porque esos son como los inmediatos. Los inmediatos tienen también un grupo que los ayuda a pasar, pero los que no son tan inmediatos, sino que tienen que pasar por una agonía, en un grupo de ángeles que los acompaña. Impresionante, es impresionante y los ayudan a trascender, ¿sabes? Los ayudan a salir. Claro, nosotros en este mundo, o sea, en esta encarnación física que podemos hacer algunos viajes astrales, cuando hacemos esos viajes astrales también pertenecemos a una brigada de esas. Te aseguro que yo puedo conectarme con un grupo de personas encarnadas que pueden hacer este tipo de cosas y puedo como orientarlos, revisarlos, cuidarlos, pero el que está dirigiendo el grupo es un ángel, ni siquiera un arcángel, es un ángel que está diciendo, ok, nos tocó hacer esto y hay otros ángeles más que están ahí. Y los que están recogiendo los miedos rápidamente son demonios, comúnmente larvas astrales, que pasan muy rápido recogiendo todo el miedo y el sufrimiento de la gente para que la situación transite de una manera mucho más manejable. Piensa. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros desde nuestra conciencia humana nos conectamos muy fácil con el sufrimiento, con el peligro, con lo negativo, con lo adverso. ¿Por qué? Porque como nosotros, como entidad física, no somos diseñados para esta tercera dimensión. Nosotros somos lanzados a esta tercera dimensión en unos cuerpos no diseñados para sobrevivir acá. Somos lanzados en unos cuerpos que tienen que buscar la adaptación. Y como no la logramos fácilmente, entonces lo que hicimos fue adaptar el entorno. ¿Sí? Entonces, nosotros, gracias a eso, o sea, mira, nosotros para poder comer necesitamos cocinar, porque no tenemos ni la mitad de las enzimas que se necesitan para digerir los alimentos como lo digiere mi perra, por ejemplo. Mi perra que por ahí anda. Sí, ella nos ha visitado todo el tiempo. Parece un fantasma. Sí. Ella, si yo me fuera, o sea, si ahorita ella quedara sola, yo te aseguro que ella no muere de hambre. Sí, o sea, si yo la dejo encerrada, claro que sí, no tiene que hacer. Sí. Pero si yo muero y la dejo libre, ella queda totalmente libre. Ella en menos de 2 semanas ha desarrollado nuevamente su instinto. Y ella con sus dientes puede cazar, con sus garras puede también rasgar. No necesita ponerse ropa para aguantar el clima en el que vivimos. No necesita que le cocine yo la comida
para que ella la pueda digerir. De hecho, la comida cocinada le hace un poco más de daño que la que ella come cruda. ¿Sí me explico? O sea, ella tiene todas las opciones. Si la situación fuera al revés, si ella muriera y yo me quedara solo, es posible que yo en 2 semanas esté muriendo de hambre, ¿sabes? Que no encuentre ni siquiera un gusano para poder comérmelo, que no sepa si la lechuga que veo ahí es lechuga o es hiedra venenosa. O sea, es posible que mis habilidades no sean lo mejor. Es posible que necesite nuevamente herramientas, que tenga que salir con un machete, que tenga que hacer algo. Mi perra no va a usar un machete. Ella no necesita un machete, ella está diseñada para esta tierra. Yo, además, no solo tengo que poder lograr coger algo, sino que además lo tengo que cocinar, porque es que si no, me puedo envenenar o me puede dar una gastroenteritis, una disentería o cualquier enfermedad, porque mi estómago, mi sistema digestivo, no hace parte del diseño de esta tercera dimensión. ¿Sí? Entonces, esa característica, esa como desventaja, nosotros la convertimos en ventaja. Somos la única especie que sabe manejar el fuego, pues básicamente porque necesitamos que el fuego sea la mitad de nuestro estómago. Sí, entonces, si yo cocino, ya se desdoblan ciertas cosas de los alimentos y yo ya las puedo consumir sin que me hagan daño. Sí. Entonces, si no hay gas, si no hay electricidad, me toca prender fuego al tipo de supervivencia del Discovery, ¿sí? O sea, ver qué puedo hacer. Y si vivo en un páramo, pues me toca bajarme del páramo porque aquí todo es húmedo. Pues madera seca nunca voy a conseguir, puedo morir de frío, puedo morir de cosas. Eso sucedía hace 300.000 años que hay homínidos. Esto ha sucedido siempre. Y desde entonces, el homínido ha generado algo que ya viene en el ADN biológico. Nuestro cerebro ha desarrollado un sistema de alarmas para que nosotros nos podamos defender, para que podamos estar relativamente bien. Ese sistema de alarmas hace que de cada 18 cosas que yo piense conscientemente, 17 tiendan a ser negativas. ¿Sí? Entonces, a menos que hayas hecho ya un camino de conciencia donde estés poniendo más atención a tu pensamiento y a tus palabras. Desde tu sentir, ¿sí? Desde tu sentir. Pero es lo más natural que nosotros, en medio de una alteración, consideremos todas las posibilidades de lo negativo, ¿sí? De hecho, eso también nos lleva a sobrevivir. Eso también lleva a que biológicamente nosotros podamos tomar algunas determinaciones y en esas determinaciones podamos llegar a sobrevivir. Pero con esta condición, si tú no has hecho un camino, si a ti te cogió todo esto de sorpresa, pues tú lo único que vas a tener es una exacerbación del miedo impresionante, inclusive desencarnado. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener esa prudencia, ¿sabes? Donde nosotros tenemos que conectarnos con las vibraciones elevadas, es decir, nosotros debemos trabajar en ese pensamiento positivo, debemos quitarnos de una u otra forma la carga de pensamientos negativos o de vibraciones bajas que están llevándonos a nosotros a un sufrimiento. Así sea duchándonos, ¿sabes? Así sea metiéndonos al agua y diciendo entrego absolutamente todo. ¿Sí? O haciendo una elección, decir, o sea, yo sé que hay esta tristeza, yo sé que eso está pasando, pero elijo conectarme a esta otra frecuencia porque sé que la frecuencia, mi vibración va a afectar este campo donde estamos todos realmente en este tejido que sentimos el uno del otro. Exactamente. Y ahí es donde tú encuentras verdaderamente la forma de ayudar, ¿sabes? O sea, ahí es donde haces pues 1000 aportes diferentes, solo a los aportes materiales, al dinero, a la ropa, a lo que puedes enviar. Tú haces muchísimas cosas desde esa vibración elevada, pero hay que hacerla prudentemente. No es irse uno corriendo para allá a ver qué pasa, porque hasta los que ya tienen esta experiencia y los que ya tienen
como digamos un cierto Entrenamiento. tipo de entrenado, sí, también les pasa que se desencajan, también les pasa que es bien complicado poder regresar y decir, sigo con esta energía elevada, porque es que nuestro pensamiento de todos modos nos lleva a sufrir, ¿sí? En Venezuela, Amparo fue más o menos 5 días seguidos y después ya le dijeron, ya no haces más, ya devuélvete. Y ella duró más o menos unos 10 días muy afectada por lo que vio que sucedía con los niños. ¿Sí? Entonces decía, no, es que es impresionante, impresionante. Pero era una cosa increíble, ¿no? Ella venía y me decía, óyeme, vi a rescatistas dejando personas y sacando cajas fuertes. Y a los 3, 4 días la noticia de que no, que los rescatistas están sacando cajas fuertes ordenado por XYZ. Bueno, todo lo que hubo ahí, ¿sí? Nosotros vivimos en dualidad, una dualidad difícil, una dualidad de 50% luz, 50% oscuridad. Esa dualidad no va a cambiar en la tercera dimensión. Ese va a seguir siendo el ejercicio, ¿sí? Nosotros, dentro de nosotros también tenemos esa dualidad, también tenemos oscuridad. Elegimos trabajar para poder vibrar mucho más alto. Pero eso no quiere decir que cuando nos vemos enfrentados a un momento de oscuridad, no entremos en ella. Eso no quiere decir que no nos dé rabia, que no nos afecte, que no nos duela. Eso no quiere decir que tú, en un caso de estos, cuando tú viajas astralmente, tú sí puedes atravesar muros y tú puedes llegar a personas. Y eso no quiere decir que tú tengas esa habilidad de llegar a la persona y de consolarla y no afectarte. ¿Sí? Okay. Entonces, es complicado, requiere de entrenamiento. No es complicado, es que requiere de entrenamiento. Requiere de entrenamiento y requiere que estés en ese camino. Dijiste algo que no quiero que suene alarmante porque tenemos también la capacidad de elegir, creo yo. Pero dijiste que vienen cosas peores. Desde esta conciencia que tenemos, que así como es adentro, es afuera, que podemos transformar nuestra realidad de acuerdo a nuestro pensamiento, podemos también desde ese lugar de conciencia visualizar, imaginar un mundo mejor de lo que pueden ser las perspectivas de lo que está sucediendo ya, digamos, en el cinturón de fuego con tantas cosas que están pasando. Mira, ¿Qué dices a eso? Sí podemos visualizarlo, sí podemos imaginarlo, pero es un poco contradictorio, ¿no? O sea, si quieres pasar a la quinta dimensión, tienes que salir de la tercera dimensión. ¿Sí? O sea, no sé si lo expliqué bien. Quiere decir que lo mejor es que nos fuéramos. O sea, me estoy riendo y bueno, puedo pedir disculpas por mirarlo en esa forma, pero lo veo es por aquellas personas que no pueden estar preparadas, por aquellas personas que necesitan también hacer un viaje de transformación como lo has hecho tú, como lo he hecho yo, como muchas de las personas que están acá, darles la posibilidad de que eso pueda ser en una forma como lo hemos tenido tú y yo, o sea, ha sido más o menos amable. El mundo no ha estado tan catastrófico como se puede prever y lo pueden decir hacia adelante hasta el año 30. Sí, no ha sido sencillo. La experiencia personal no ha sido sencilla, ha sido gratificante, para mí ha sido fascinante. Entenderme, poder conocerme, poder hacer este tipo de cosas y saber que somos parte pues de toda una organización que está buscando eso que tú en tu interior de una u otra forma deseas, que todo esto sea un mundo mejor, ¿sí? Lo que pasa es que el método no necesariamente es agradable para nuestra conciencia humana. Lamentablemente, mucha gente tendrá que morir, ¿sí? Entre otras, nosotros también lo tendremos que hacer. Y yo digo lamentablemente desde nuestra educación de miedo a la muerte, ¿sí? Si a mí me dicen, Alejo,
no sé, en 2 días, de una u otra forma, vas a desencarnar, viejo, porque ya cumpliste con todo lo que tenías que cumplir, porque qué alegría, porque yo empiezo a hacer fiesta. Oye, si a mí me dicen que me quedan 2 días, no te imaginas el parrandón. Te invito, Juana, y a todos los que están acá. No se imaginan el Deberíamos parrandón que hacerlo, haría. ¿no? Espectacular, porque para mí literal es como un premio, ¿sabes? La muerte es como un premio, porque hoy en día conozco muchas cosas. Ojo, no quiere decir que no me dé miedo, ¿sí? No quiere decir que no me dé miedo. Quiere decir que sí me siento muy atraído por ella, pero sé que es un cambio. Y al saber que viene un cambio, pues yo voy hacia ella, voy con gusto, pero todos los cambios en la tercera dimensión nos dan miedo. Te vas a cambiar de una ciudad y te da miedo. Te vas a cambiar de casa y te da miedo. Estás llena de ilusión, pero igual te da miedo. Y también te da nostalgia de dejar lo que venías haciendo. ¿Sí? Entonces hay que reconocer que sí tenemos miedo, que sí se va a sentir un montón de cosas ahí. Pero también hay que reconocer que esto es el mayor de los premios que podemos tener en esta vida. ¿Sí? Es muy difícil de entender, te digo, porque es que nuestra educación desde hace muchos siglos es una educación basada en apegos, basada en, Sí. en lo que tú tienes. ¿Sí? O sea, aquí inclusive en el mundo energético, en el mundo espiritual, en el mundo de gente practicante, se vive mucho del ego espiritual, ¿sí? Okay. Entonces, fíjate que un apego impresionante es el que yo tengo la razón. Yo tengo la razón. Es el mayor de los apegos. Eso yo lo llamo no un apego, sino la locura que todos compartimos. Exactamente. Y fíjate que si hay algo comprobado, comprobadísimo, y es que ante una discusión de la esposa con el esposo, es mejor que la Tengo la esposa, razón. sí, es mejor que la esposa la tenga. Sí, no importa que sea, es mejor que la tenga y vamos con la fiesta en paz. Pero Tengo la fíjate, razón. fíjate desde toda esa situación, cuando nosotros nos ponemos a pensar que debería haber como una situación desde una visualización de un mundo mejor, de un mundo más amable, de un mundo donde le pueda dar a la gente la oportunidad de hacer conciencia y de poder vivir y salir de esta situación de una manera un poco más, ¿qué te digo yo? Más, Con gracia y con facilidad. sí, exacto, algo así, más divertida, sí, más linda. Eh, pues todos quisiéramos eso cuando nos vemos enfrentados a estos momentos, ¿sí? Pero ¿cuántos siglos hemos tenido la oportunidad de hacerlo? ¿Cuántas veces hemos trabajado en ayudar a elevar la conciencia de la humanidad y cuántas veces la humanidad ha cogido por otro rumbo? ¿Sí? Uno no podría imaginar, o sea, uno no podría, a mí no me cabe en la cabeza, por ejemplo, acontecimientos como la guerra de Ucrania. Sí, a mí no me cabe en la cabeza el bombardeo en Medio Oriente, a mí no me cabe en la cabeza ese tipo de cosas, porque yo digo, ¿cómo es posible que no podamos vivir en paz? Bueno, si te soy sincero, a mí no me cabe en la cabeza las fronteras, ni siquiera, ¿sí? No. Pero, pero es lo que hay. Y vemos gente que todavía sigue con unos niveles de conciencia absurdos. Porque uno dice, listo, las guerras, la violencia, las migraciones, los desplazamientos, listo. Pero veamos en las ciudades de cada uno de nosotros, a mí todavía no me cabe en la cabeza que la gente siga haciendo cosas porque considera que tiene una necesidad y que no las haga porque siente que es lo correcto. ¿Sí? A mí no me cabe en la cabeza con 30 años que ejercí la ingeniería, haber estudiado ingeniería por darle gusto a mi papá, ¿sí? Y haberla practicado siempre teniendo el mundo energético como un plan B, ¿sabes? O sea, como que, oye, es que yo hago esto porque me gusta, porque tengo este contacto, porque conozco, pero yo vivo de la ingeniería. Cuando dije, hombre, yo no vivo de la ingeniería, de verdad. O sea, no me cabe en la cabeza ese modo, ese modo zombie en el que se mueve la humanidad, ¿sí? Pero que no me quepa en la cabeza. Sí, pero que no me quepa en la cabeza no quiere decir que no lo esté viviendo en muchas ocasiones. No Claro, quiere, o sea, sí. Entonces, imaginamos un mundo mejor, pero lo imaginamos de aquí para adelante y no nos alcanzamos a imaginar
que para hacer ese mundo mejor toca como literal hacer este movimiento, como esta purga, como esta situación, ¿sí? O sea, cuando Te tú lo ves las... digo, te lo digo porque, por ejemplo, personas, no sé si has escuchado a Greg Braden o a Bruce Lipton, o que cuando se unen, cuando han hecho meditaciones am, a nivel mundial, ¿verdad? Donde se unen, logran bajar el nivel de asesinatos, de inseguridad, o sea, se cambia totalmente la frecuencia de agresividad en la humanidad y entramos como a otro nivel también de más conexión, de más conciencia entre todos. Esa es la pregunta cuando te digo que desde ese lugar que cada uno individualmente puede trabajarse, puede ayudar a estos momentos a cambiar y ayudar a la frecuencia de la Tierra para que como ser viviente que la Tierra también nos conectemos a ella y tener una mejor frecuencia nosotros con ella y ella con nosotros. Sí, y fíjate que eso ayuda muchísimo. De hecho, los, los escenarios que yo denomino escenarios burbuja, como los ashram, los templos, estos lugares de Ayudan. retiro, ayudan muchísimo. Ellos se encargan de mantener el equilibrio energético sobre la faz de la Tierra. Pero fíjate que somos muchos más los que no estamos allá. ¿Sí? Y somos, sí, sí, si tú bajas el nivel de delincuencia, sí, lo bajas. Bajas el nivel de agresividad, sí, lo bajas. Procuras mantener esta meditación de manera permanente, pero necesitamos todavía más gente consciente para que eso pueda cambiar este momento de la humanidad. Eso es Sí, lo que estamos, eso es lo que estamos buscando exacto. Entre entre todos, todos hacer ese eso, cambio de conciencia. por eso todos estamos compartiendo esta información, ¿sabes? Por eso cada persona que sabe algo aporta algo. ¿Sí? Cada persona que tiene algo de conocimiento y lo saca a la luz pública, toca a varias personas. Mira, hoy fue algo muy simpático, fueron mis consultas muy simpáticas, porque la mayoría fueron con autoras, personas que han hecho libros, personas que Ah, han hecho lanzamientos, sí, personas que han dado cosas y todas estaban, o sea, coincidió esas coincidencias, como la coincidencia del martes, sí, ujú. fue básicamente que todas estaban pensando en si deberían sacar sus siguientes libros o no. Y la canalización era absolutamente clara. Decía, mira, tienes que entregar la información. Sí, Entrega la información. No importa que tu libro lo lean 10 personas. No importa que ok. de esas 9 no coincidan con lo que tú dices o no sientan algún tipo de afinidad. Es que la verdad, con que una sola persona, gracias a la información que tú das, logre elevar su estado de conciencia, logramos ese mundo mejor. Ujú. Si yo lo veo desde la lógica, es una lógica muy fría, ¿sabes? No le vamos a meter sentimiento a esto. Si yo lo veo desde la lógica, mira, de, de antes de la Primera Guerra Mundial a la actualidad, la población se ha duplicado. ¿Se duplicó por qué? Porque un científico, un profesor de física alemán, eh, encontró la forma de poder separar la molécula de nitrógeno, el N2, esa viene por moléculas, por pares. Ellas solo se separa naturalmente cuando caen rayos. Se necesita un nivel de energía tan alto que pueda separarla. Pero cuando cae el rayo, el nitrógeno que se separa es absorbido por la tierra y eso hace que la tierra sea fértil. Es decir, se puede cultivar. eh, pues en esa época se cultivaba por estaciones, casi siempre se cultivaba después de las lluvias, porque en las lluvias venían rayos y la tierra quedaba fértil. Y a la tierra tocaba darle un descanso de años también para que volviera a recuperar los niveles de nitrógeno, porque pues, claro, esto de manera natural es lento. ¿Sí? Este físico, que era un profesor de física, desarrolla un aparato que logra dividir la molécula de nitrógeno. Y ahí se crean los fertilizantes. Esto viene de una persona que se ganó un premio Nobel en Alemania, que después, dentro de las cosas que
¿Qué hizo? Pues hizo estos gases al final de la Primera Guerra Mundial, como el veneno este verde de cloro, como todo este tipo de cosas. Entonces, hizo cosas muy buenas por la humanidad, pero también utilizó su conocimiento pues para no hacer cosas tan buenas desde nuestro juicio, ¿sí? Pero desde entonces la tierra se fertiliza con químicos, ¿sí? ¿Con qué químicos? Nitrógeno está en la atmósfera. El hombre no se ha inventado ninguna molécula. El hombre ha cogido las cosas y las ha manipulado. Entonces, al tener el nitrógeno a la mano, ¿qué se hizo? Se abusó de la tierra. Yo ya no le podía dar descanso a la tierra, sino que yo podía seguir sacando y sacando y sacando cosechas. Cuando los alimentos empezaron a ser lo suficiente, la población empezó a crecer. Y desde entonces hasta ahora pasamos de 4.000 millones de habitantes a 8.000 millones de habitantes. ¿Sí? Billones. Sí, si con 4.000 estábamos en problemados y tuvimos una primera y una segunda guerra mundial, ahora con 8.000, ¿qué estamos haciendo? Mira el nivel de conciencia, ¿a dónde ha ido? ¿Sí? O sea, nosotros no hemos podido elevar el nivel de conciencia, pero sí hemos podido duplicar la humanidad. ¿Se me explico? Entonces, si lo vemos desde la lógica y queremos llegar a ese mundo en donde efectivamente la gran mayoría de personas pueda tener este despertar consciente, pueda hacer lo que verdaderamente siente, pueda conectarse del sentimiento hacia el pensamiento y no del pensamiento hacia el sentimiento, si pueden hacer eso, pues imagínate si con 4.000 no pudimos, con 8.000, ha estado difícil. ¿Qué puede decir toda esta organización astral de las diferentes jerarquías para poder ayudar a liberar el trancón que hay acá? Hombre, reduzcamos la población. Sí, es una opción. Sí, la madre tierra puede decir, sí, con el arsenal nuclear no van a alcanzar. Eso reduciría la población un 20% y todo el mundo queda odiándose. ¿Qué tal si yo intervengo y hago 3 o 4 cositas y reduzco la población? ¿Sí? De pronto los que queden pueden empezar a elevar conciencia y los que vengan van a tener ya esta inercia de la elevación de la conciencia desde el principio. Es como casi un reset, ¿sabes? Entonces, si lo ves desde la lógica, tiene mucho sentido, ¿sí? Si lo ves desde el corazón, suena muy duro y es muy, muy impactante, ¿sí? Claro, y ahí está, y está lo complicado porque fíjate que el camino que nos propones de conciencia y el que hacemos todos es conectarnos al corazón. Y ahí el corazón no entiende. Exactamente, El exactamente. corazón no entiende. La mente lo dice por lógica, eso es lo que hay que hacer. Pero realmente no es a través de la mente lo que venimos a hacer ese trabajo como tú acabas de decir. Oye, Alejo, dijimos que íbamos a hacer unos ejercicios hoy. No sé si fuera de los que me parecen importantes los que hablamos, porque sí hay que ayudar un poco en este momento, en la situación que no preveíamos que fuéramos a hablar de eso, pero importante para mí sí lo es. ¿Algún ejercicio que tú consideres o que pensaste que podía hacer, aparte de la sonrisa, que nos sirva en este momento? Mira, yo creo que sería muy bueno que todos conectáramos con ese conocimiento consciente, ¿sabes? Y esto lo podemos hacer viajando como al Consejo Superior del Conocimiento y la Magia Universal, que es el Consejo 49, que como les dije la vez pasada, es un consejo que es como un edificio de 3 dimensiones, ¿sí? O sea, empieza en la dimensión 11, sigue en la 12 y termina en la dimensión número 13. Allí está todo el conocimiento de las almas, todo el conocimiento de muchas cosas. Ideal sería que todos pudiéramos llegar de una vez a hacer el viaje astral y que llegáramos allá y nos recibieran con nuestra chaquetota espectacular y nos dejaran entrar a donde tenemos que ir. Pero como no necesariamente todos están preparados para hacer un viaje astral, es fácil llamar, es decir, es fácil hacerlo al revés, ¿sabes? Entonces hay un ejercicio muy bonito para conectar con ese conocimiento desde el corazón. Lo primero que hay que hacer es buscar ese espacio donde nosotros nos podemos sentir como
tranquilos, como felices, como en ese espacio donde decimos, este es mi lugar sagrado de meditación, mi lugar predilecto, el lugar donde me siento bien. Y yo no te estoy hablando de un lugar específico en tu casa con un mat de yoga o algo de ese estilo, ni un jardín zen, ¿no? Puede ser en el parque, puede ser caminando inclusive. Tienes que buscar ese lugar donde te sientes pleno por un segundo en ti mismo, ¿sí? Con esa plenitud, tú te puedes sentar y decir, yo quiero conectar con el Consejo Superior del Conocimiento y quiero conectar para entender en mi corazón esta situación o para abrir mis canales al conocimiento. Yo quiero que el conocimiento llegue a mí. Es decir, no vamos a ir a buscar en primera instancia, vamos a pedir que nos llegue. Esa es la forma de empezar todos los ejercicios. Cuando tú quieres ir a la dimensión número 13, tú lo que haces primero es pedir que vengan a prepararte para ir a esa dimensión. Todos los viajes a dimensiones superiores, y ojo, yo sé que estos videos están llegando a las personas que tienen que llegar, ¿sí? Sí. Estos videos son para este tipo de personas que vienen de esas dimensiones de arriba. Son para ese tipo de personas que lo sepan o no lo sepan, es lo que hemos denominado humanos interdimensionales, ¿sí? Y fíjate algo súper interesante. Claro, nosotros diríamos, pero si yo vengo de allá, ¿cómo es que no puedo volver así de fácil? ¿Sí? Es que el velo de ceguera rompió un poco tu conexión. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Que se restablezca la conexión. Que vuelvan a conectarme a mí desde el despertar de mi conciencia a través del conocimiento que se siente, el que hay en el corazón. ¿Sí? El conocimiento es frío, pero nosotros acá no podemos ser fríos. El conocimiento es totalmente, sí, es que es frío, no tiene sentimiento, no es juzgable. O sea, 2 más 2 es 4 y si decimos que eso no es así, pues toda la ingeniería del planeta se va al traste, ¿sí? Pero no solo eso, sino la física, la matemática, todo eso. Entonces, hay cosas que nosotros debemos saber que son completamente frías, que no requieren de una emoción. Sin embargo, lo que nosotros queremos hacer es conectar con ese conocimiento superior desde el lugar donde se viven todos los estados de conciencia, es decir, desde el lugar donde la sabiduría, que es en todas las dimensiones, la sabiduría es conocimiento más experimentación, es decir, no solo la teoría, sino que apropias esto. Nosotros lo que queremos es conectar con esa sabiduría. Y esa sabiduría nos dice a nosotros en el corazón, mira, la razón es esta. ¿Qué es lo que pasa en la mente? La mente finalmente es solo un traductor en un lenguaje. ¿Sí? Es un lenguaje, o sea, cuando tú empiezas a desarrollar la audición suenan muchos pitidos, piticos, 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 piticos. Eso es información que te está llegando y que tú no tienes la capacidad todavía de escuchar en tu lenguaje. Pero esa información entra a tu cerebro y el día que estás ante una situación se traduce en tu lenguaje y manejas eso. ¿Sí? Y yo te hablo aquí desde la sensación de la emoción hasta la matemática pura, ¿sabes? O sea, de lo más expandido en el amor hasta lo más expandido en la razón, ¿sí? Porque conectas con esa información. Entonces lo que vamos a hacer es abrir nuestros canales, pero los vamos a abrir desde solicitar conexión de allá hacia acá y no irnos de aquí hacia allá. Esto es lo primero que hay que hacer, porque es que si no, nos vamos a embolatar. Si yo quiero pasar la quinta dimensión y voy a la quinta dimensión, cuando vuelva acá, pues no voy a querer estar en la tercera ni a bala. Ahora imagínate en la dimensión número 13, que tú llegues a un lugar donde es que se sienten absolutamente todas las cosas, todos estos estados de conciencia, pero se logran traducir. Y ahora vuelve de allá para acá, pues 10 dimensiones más abajo, pues no vas a querer estar aquí ni a bala, ¿sí? Entonces, lo que primero tenemos que hacer es solicitar esa conexión de arriba hacia acá. ¿A quién se la vamos a solicitar? Se la vamos a solicitar a nuestros intermediarios.
se la puedes solicitar al arcángel Miguel, se la puedes solicitar a un maestro ascendido de tu predilección, los que trabajan con Jesús, con María Magdalena, la pueden solicitar a ella. O sea, tú tienes que sentir bien, se la puedes solicitar a Buda. O sea, Buda es interesantísimo el viaje porque logras todo esto conectando con el interior. Sí, o sea, es increíble. Se la puedes solicitar a maestros del linaje de Babaji, por ejemplo, le puedes decir a Babaji, la Krimasaya, a Sri Yukteswar, sí, o sea, Yogananda. Puedes usar el legado que tú quieras, la cosmología que tú quieras, porque todos estos maestros ascendidos están en contacto astral con nosotros y ellos ya caminaron todo este proceso. Ellos saben dónde estamos nosotros y saben si es necesaria esa conexión o no. Pero lo primero es viajar en tu lugar seguro. ¿Cómo viajas en tu lugar seguro? Pues te quedas sentado, te quedas ahí y esperas que esta conexión empiece a llegar. Al principio no se siente mucho. O sea, no vayas a esperar que vayas a sentir, que vayas a tener una gran epifanía, ¿no? O sea, uy, me senté debajo de este árbol y el árbol me abrazó y todos me hablaron y entonces vine y vi y creí y entonces sí hay unicornios rosados volando. Bueno, rosados no, pero sí los hay. Entonces, no, al principio no, o sea, sí la puedes tener, pero no es indispensable tener este tipo de epifanías. ¿Por qué? Porque tú, gracias a tus limitaciones de la tercera dimensión, si solicitas que venga información a ti, te va a llegar de manera amorosa y suave. No te va a llegar de manera agresiva, no te va a llegar de manera impactante. Para que te llegue de manera amorosa y suave, tienes que estar en sintonía con todos estos maestros, ángeles, arcángeles, elementales, todos en la luz. Y todo esto debe ser direccionado desde tu decisión de conectarte en amor con ellos, en amor, ¿sí? Entonces, por eso es que tienes que estar como en ese lugarcito sagrado tuyo, donde verdaderamente te sientes muy tranquila. Puede ser tu cuarto de meditación, puede ser el jardín, puede ser el parque. Procura no hacerlo, por ejemplo, en un lugar público. En el metro. Pues abierto, en el metro. Sí, vete al metro de Nueva York e intenta conectarte. No es que no te puedas conectar, es que va a ser complicado porque vas a percibir la energía de todos los que hay a tu alrededor. ¿Sí? Pero se puede hacer en un parque si el parque para ti es un lugar que de verdad sientes que te recargas. ¿Sí? Te recomiendo no hacerlo, por ejemplo, cuando salgas a correr o cuando vayas manejando, porque te puedes desconectar de esta realidad y empezar a ver otras cosas. Y pues si vas corriendo, muy seguramente termines en la clínica. Sí, o si vas en el carro, en una moto, en una patineta, pues sí, no. Hay que buscar este momento, hay que buscar este lugar, hay que buscar, si no tienes ningún lugar, experimenta primero en lugares. O sea, no te preocupes, o sea, no es que de aquí a 2 meses el que no lo hizo quedó por fuera, no. Esto básicamente. Pero sí se necesita compromiso. Tiempo. Sí. Se necesita en estar, o sea, entrar en esta disciplina de querer hacerlo hasta que lo consigas. Exactamente. Hay quienes lo logran a la primera, ¿sí? Hay quienes inclusive tienen sesiones de psilocibina para poder lograrlo, ¿sí? Okay. Fíjate que aquí ni siquiera importa el método, importa la intención. Si tú has hecho sesiones de psilocibina, yo sí las he hecho macrodosis para encontrar mucha información, muchas cosas. Si tú no sabes intencionar las cosas, tú te vas a asustar en la primera sesión. ¿Por qué? Porque es que la primera sesión lo que hace es quitar el control que tú tienes sobre tu vida. Y cuando quitan el control, lo primero que muestran son tus miedos. Es decir, lo primero que haces en una sesión de psilocibina, si no has trabajado tus miedos, es pasar por tus miedos, a trabajarlos. Si ya has trabajado tus miedos y si has avanzado en conciencia y todo eso, muy seguramente tu intención de conectar con la luz se va a dar y se va a dar muy bien, ¿sí? Pero también puede pasar que si tú lo que quieres es viajar hacia allá y superar inclusive las dimensiones del juego de la humanidad y conectarte con tu yo superior y de ahí para arriba todo lo que quieras,
Si pasa eso, eh, y lo estás haciendo más como por un viaje de expectativa, y no tienes un enraizamiento acá, el regreso es como si te botaran de un avión sin paracaídas. Yo lo hice, se los aseguro, yo lo hice. Voy a mostrar Pero lo que algo. estás diciendo es que nos traemos aquí a Claro, nosotros, no hacemos el contrario, lo traemos a nosotros. por eso te digo, el primer paso y el paso más amable y más agradable es poderlo traer. Cuando ya los traes, ya tú solicitas que te permitan viajar y entonces ya ellos te arman el plan de viaje. Sí, entonces ya te dicen, mira, sí, vamos a ir un momentito a quinta dimensión para que tú le eches una ojeada, empieces a recordar todo este rollo y vuelvas. Y después te dicen, mira, en un mes, entonces ya te podemos pasar a la séptima dimensión para que tú vayas y vuelvas. Pero también tienes que tener en cuenta una cosa, estos no son tours recreativos, ¿no? Cada vez que llegas o cada vez que viene alguien, viene y te deja una nueva responsabilidad. O sea, esto es para trabajar. Sí, se siente como Hawái, pero es para trabajar. Sí. Sí, o sea, sí, porque, pero si estás, bueno, hay de todo, ¿no? Hay el que lo hace por divertirse, hay el que lo hace en conciencia, y cada quien tiene su experiencia de acuerdo a esa intención que tiene y a esa preparación que tiene. Sí. Sí, cualquiera, el querer hacerlo lo hacen hoy en día. Sí. Puedes entrar por loquera y igual te pasa una loquera. Pero Claro, lo importante es que cuando llegues a ese consejo 49, que estás pidiendo el conocimiento. Digas exactamente el conocimiento que quieres obtener. Si tú dices, yo quiero conocer toda la verdad, te enloqueces. Tenemos que ir a visitar a una clínica de reposo. Pero si tú dices, mira, yo quiero conocer cómo superar el ejercicio de la tercera dimensión. Yo quiero conocer cómo ayudar a los que están en la tercera dimensión. Yo quiero conocer lo que sea necesario para poder conectar a la gente en una elevación de conciencia, para poder conectarme yo en una elevación de conciencia. Sí, o sea, lo que tú vas a pedir por los demás es como si lo pidieras para ti, ¿sí? Y la responsabilidad de cada cosita que pides es cada vez más grande, ¿sí? Y por eso te digo, esto no es un viaje recreativo. Sí, hay gente que lo hace en primera instancia por placer, pero cuando vienen de ese viaje tan placentero, se dan cuenta que tienen que hacer muchas cosas en la vida de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque conectas con esa información, conectas con ese conocimiento. Y no, o sea, si fuera tan fácil conectar con ese conocimiento, créeme que nosotros no estaríamos acá, los interdimensionales no habríamos venido. Si fuera tan fácil conectar con ese conocimiento y apropiarlo y llevarlo a la ejecución en esta tierra de tercera dimensión, pues no habría trancón, no habría problema. O sea, yo creo que ya se habría superado esta tercera dimensión. ¿Por qué? Porque es que el conocimiento tiene una vibración mucho más elevada que a veces el mismo cuerpo y las mismas circunstancias rechazan. ¿Sí? Uh-huh. Y el sistema sobre el cual está montada la vida en este planeta de tercera dimensión, en esta tierra, es un sistema que busca literal anular el conocimiento desde el sentir y busca crear una especie de información, es decir, como un fantasma desde el razonamiento. ¿Pero por qué? Porque es que si yo te digo a ti, Juana, siente el amor, tú lo puedes sentir, lo relacionas con tus experiencias, con lo que sientes en tu pecho, con todo. Y yo te digo, explícalo, me queda muy difícil. Si te digo, dame la definición exacta, ya no la logras. Eso pasa en esta tercera dimensión. Si yo te digo a ti, vamos a vivir todos desde el sentir, tu sentir. Tú dices, yo digo amor, tú sientes amor, yo siento amor. Pero llegamos a un consenso para decir, sí, mira, el amor es esto, pero yo no sé cómo lo sientes tú, tú no sabes cómo lo siento yo. Si yo dedico mi vida a construir una civilización que se base en el sentir, nunca voy a tener control sobre ella. Nunca. Sí, pero si yo le digo a este grupo de personas, lo importante no es sentir, lo importante es lo que tú pienses. Y fíjate esto,
de los, o sea, de los recuerdos que tenemos y de la arqueología y de la historia y de todo esto, nosotros tenemos una trazabilidad hasta Grecia que decía, de donde sale una de las famosas frases más grandes de la humanidad, que muestra el problema ya en esa época. Esa frase es pienso, luego existo. De parte, sí. Pienso, luego existo. Pienso, luego existo significa que si yo lo tengo acá, voy a construir el resto. Pero pienso, luego existo también. Eso, Descartes lo puedo poner en clave, ¿no? O sea, puedo decir, mira, lo que nos están diciendo es que te están convenciendo de la existencia de tu ser desde el pensar. Desde el pensar, que fue la gran equivocación. Esto viene desde antes de los sumerios. Esto tiene más de 15.000 años, ¿sabes? Sí. Entonces, es una situación, es la situación por la cual nos metimos acá. Es la situación por la cual decidimos salir de estos lugares donde ya estábamos maravillosos y venir y aterrizar acá y decir, vamos a ayudar, ¿sí? Y esa es la razón por la cual hoy por hoy está pasando lo que está pasando, porque estamos reconectando con el sentir. Entonces debería ser siento, y después de eso existo. O sea, creo, logro materializar, logro manifestar, logro hacer un montón de cosas, pero desde mi sentir. Pero si yo acepto que tú sientas y yo soy de esos que está buscando como tener el poder, como organizar simplemente la comunidad, organizar la civilización, pues yo no necesito que tú sientas y me expreses lo que tú sientes. Yo necesito que tú me des a mí la razón y me hagas caso. ¿Sí? Es decir, yo sí puedo programar tu mente. Yo sí te puedo decir a ti 50.000 cosas que te lleven a un determinado comportamiento esperado por mí. ¿Sí? Pero si yo te lo digo desde el sentir, ¿lo que te puedo decir? Cuando tú tienes una discusión y tú dices, yo tengo la razón, estás en el pensar. Cuando tú tienes cuando estás en un desacuerdo, es un sentir, ¿sí? O sea, yo no estoy de acuerdo contigo. No entras en agresividad, no entras en confrontación. Simple y llanamente explicas lo que sientes. ¿Y yo qué te puedo decir? Me dices, Alejo, es que no estoy de acuerdo contigo. Yo siento que no es así. Y yo te digo, pues Juana, en mi sentir esto es verdad, ¿sí? Y estamos de acuerdo en no estar de acuerdo. Y no hay conflicto, ¿sí? No hay soberanía en cada uno. Exacto. Si yo te digo, Juana, es que si tú no me haces caso, esto no funciona, ya hay una situación de poder, una guerra de poderes, una guerra de egos, una guerra de razón, de pensamiento. ¿Sí? Entonces, ir a este consejo superior y que te muestren todo este conocimiento y que tú no tengas la claridad para venir a aplicarlo acá en tu vida primero, desde tu sentir, y desde ahí irradiarlo a los demás, eso te puede generar una complicación muy grande. Eso te puede generar una locura, ¿sabes? Yo conozco gente que ha tenido la opción de ir y que hoy por hoy están extremadamente medicados y que le tienen miedo a dejar la medicación porque la medicación los anuló literal en el sentir. ¿Sí? Entonces, claro, estuvieron en el consejo así como, wow, qué nota, y quiero saberlo todo y tal. Y si tú preguntas, te dan, sí. Si tú pides, te dan. Si tienes una pregunta, te dan la respuesta. Y de pronto llegas aquí otra vez y dices, oiga, es que nadie aquí entiende la realidad. Y entras en un conflicto el macho, entras en una situación muy compleja y terminas en los juzgados y, o sea, porque terminas agrediendo a la gente. Terminas sintiendo una frustración impresionante porque nadie despierta. Entonces tú dices, yo ya vi la verdad y ustedes siguen para el otro lado. No, es que la ruta es para allá. Entras en conflictos. Entonces, cuando tú solicitas que empiecen a llegar a ti, empiezan a llegar en una medida en la que te pueden ir entrenando y preparando para este tipo de información. Ya cuando tú solicitas ir y aceptan que tú vayas, pues entonces literal es que ya estás preparado para ese tipo de informaciones. Y cuando ya traes esa información y ves el mundo, sientes lo mismo, sientes, por Dios, ¿qué están haciendo? ¿Sí? ¿Qué he hecho yo? Sientes un montón de cosas
pero tienes herramientas para poder aplicarlas y empezar a llegar a la gente de manera amorosa, no agresiva, diciéndole a la gente, es tu sentir lo importante, no es solo tu pensar. Pero dile a alguien que toda la vida ha estado entrenado en pensar, dile eso. O sea, es que no lo entiende. Sí, no lo entiende, pero también yo creo que en este camino que hemos pasado también todos por eso, de estar allí en el otro lado. Sí, total. De estar en el otro lado. Entonces, ¿por qué juzgar por lo que yo pasé? Pues nada. Sí. Y de entender también que ese camino llegas a cada cosa en el momento en que estés listo. No antes ni después, ni siquiera está a tu control. Exactamente. Es como si estuviera bajo el control de este lugar más elevado que sabe si estás preparado para no recibirlo o no. Esos consejos. Entonces, exactamente. Sí. Por eso es importante hacer el ejercicio con calma, con paciencia, con satisfacción. O sea, se los vuelvo a decir a todos, cuestionen lo que les estoy diciendo. Ojalá esto les genere muchas preguntas. ¿Por qué? Porque en esas preguntas van a empezar a encontrar respuestas. Ahora, el que le vibre y le resuene, empiece a hacer el ejercicio, pero el que tiene cuestionamientos también, empiece a hacerlo, experimentense, sientan, ¿sí? Busquen ese lugar bonito donde se pueden sentar seguros y hagan estas meditaciones y pidan primero la presencia del Arcángel Miguel, de sus maestros, de los seres de su creencia y díganles, vean, yo estoy en este proceso, yo quiero entender. Mira, yo tengo el único libro que tengo ya realmente terminado, creo yo, bueno, tengo 2 terminados, pero el único así fue una entrevista que me permitieron hacer con Lucifer, que me explicara todo el tema de la oscuridad desde el punto de vista de él. Fascinante. Casi me muero, realmente, porque la energía fue impresionante, pero la entrevista está, y cuando la terminé, él mismo me dijo, este va a ser el último libro que saques. Pero lo más interesante es que después viene el Arcángel Miguel y me dice, listo, ¿terminaste? Yo sí, ya terminé la entrevista, pero me dijo que era el último libro en sacar. Me dijo, claro, es que si tú lo sueltas ya así a la gente, así sea solo una persona, la vas a enloquecer. Los vas a volver adoradores de unos seres no oscuros, sino de unos seres místicos que no existen, que ellos van a tratar de convencerse de que son los que son, ¿sí? Porque la gente todavía no está preparada para distinguir entre lo que consideran bien y mal. La gente todavía hace juicios y recuerda que la luz en esta tercera dimensión es solo el 50%, la dualidad se necesita. Recuerda que si no haces tránsitos por la oscuridad, no vas a hacer aprendizajes que te tengan viviendo en la luz. Y la gente tiene que entender eso. Entonces empieza a escribir los otros. Y yo dije, Dios mío, yo creí que esto era fácil. Sí, o sea, me pusieron a trabajar. Sí. Pero cuéntame una cosa, ¿el libro tuyo está por ahí? No, está en mi computador. Sí, okay. O sea que no está para el público todavía. No está para el público todavía. De hecho, muy pocas personas han tenido acceso a leer a partes y entran en conflictos grandes porque obviamente es más fácil echarle la culpa a alguien, así sea el mismísimo diablo, ¿sí?, que hacerse responsable de esos actos. Entonces, fíjate que si yo lo saco ahora, lo tengo que sacar para personas que son muy conscientes y tendrían que darle un manejo muy responsable. Por eso fue que me dijeron, ¿sabes qué? Esto lo tenías que hacer, ¿sí? Y ahora lo que tienes que hacer es más grande porque ya sientes la responsabilidad de poder sacar ese libro de esa entrevista, ¿sí? Entonces, eso me puso a mí a explicar todo este mundo energético. Eso me llevó a donde Gloria, que me llevó a conocerte a ti, sí, o sea, me llevó a todo este tipo de cosas. Y lo más chistoso de todo es que yo creía que eso iba a ser fácil. O sea, a mí el Arcángel Miguel me dijo que escribiera el libro de la oscuridad hace 15 años. Duré golpeando la puerta un montón de años para que me recibieran y para que me permitieran dar esta entrevista.
Te quieres conectar con una dimensión superior, no tengas afán, no tengas afán. O sea, hazlo en la medida en la que tú sientes correcto, hazlo en la medida en la que tú sientes que vas haciendo las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces queremos es dar ese salto cuántico y decir, yo quiero tener toda esta información en mi cabeza, y después de eso, si eres arquitecto, si eres ingeniero, si eres médico, si eres abogado, después de eso no vas a querer trabajar ni en tu profesión, ¿sí? Después de eso no vas a querer hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya tienes tanta información que te das cuenta que, que todo esto es un ejercicio. Que en el camino en el que nos dirigimos la vida entera no es. Exactamente. Sí, te vas a pegar un estrellón, ¿sabes? Y la verdad es que hay que disfrutarse este lugar en el que estamos, y hay que disfrutarse esta humanidad en la que estamos, y hay que apoyar en este momento energéticamente a la elevación de la conciencia, bien sea en gente que sigue viva, bien sea en gente desencarnada, bien sea en gente que ya pasó a la luz. Tenemos que seguir nosotros haciendo nuestro trabajo acá y apoyando esa elevación consciente desde el conocimiento del sentir. A todos los que nos han acompañado y los que nos acompañan hoy o que nos acompañan en el futuro, yo siempre creo, Alejo, que esto le llega, cualquiera de las entrevistas que hago, le llega siempre a la persona correcta, a aquello que necesitaba escuchar, conocer, no solamente del tema, sino la persona para resonar, para hacer ese camino que cada uno tiene que hacer. Muchísimas gracias por tus invitaciones. Siempre que lo hagas estaré por acá, en cualquier lugar del planeta, porque pues no pretendo desencarnar en estos días. Aunque pues no me lo han dicho, pero pues hasta ahora si no me lo han dicho, no news, good news, ¿no? Entonces, no te dan permiso porque en algo que tuvimos la conversación tú y yo, ese plan del alma siempre hay un día de llegar a este plano y un día de salir de este plano. Exactamente. Que además podemos hacer cambios de contratos cuando salir. Bueno, exactamente. Dejamos ahí ese tema, listo. Listo. Bueno, Juana, muchísimas gracias. Siempre ha sido un placer. Muchas gracias a todos los que se han conectado y que han visto estos videos. Siempre será un placer estar por acá. Siempre será un placer compartir la información que yo tengo, y ojalá cualquier información que ustedes tengan también la puedan compartir conmigo, porque a mí me encanta aprender de cada una de las personas. ¿Qué te digo yo? Les he cogido mucho cariño a todos. Alejo, gracias. Un abrazo muy grande. Un abrazo para todos. Gracias. Bien, chao.